Y voy a empezar. Ok, bienvenidas, bienvenidos al Club del Libro Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy estaremos platicando sobre nuestra autora del mes, Guadalupe Dueñas, escritora mexicana, tapatía para ser específicos, que como estuvimos mencionando en la sesión anterior del club, pues veíamos que es una escritora que quizás en su momento o más bien en el momento contemporáneo, no ha sido tan difundida o tan reconocida, y que quizás lo que tenemos de noticias y lo que sabemos sobre Guadalupe Dueñas, pues en realidad es gracias al trabajo de personas como Patricia Rosas Lopategui, que estará con nosotros en la segunda parte de la sesión del día de hoy, quien es la compiladora y trabajó en el prólogo de este libro de obras completas sobre Guadalupe Dueñas. En este libro podemos encontrar una serie de cuentos, poemas, ensayos, pensamientos y reflexiones dentro de la misma obra de Guadalupe Dueñas. Estuvimos viendo que Guadalupe nació en Guadalajara entre 1908 y 1920, pero lo que vimos en obras completas que nos dice Patricia es que nos inclinamos más hacia 1910 en Guadalajara, y fallece en el 2002, el 10 de enero del 2002, y pues fue no solamente una cuentista, una de las más grandes cuentistas, como dijo Elena Garro, sino también fue narradora, poeta, ensayista, guionista. Participó incluso para guiones de televisión, pues de película, y pues participó también en varias revistas, entre ellas la revista Quena, que también estuvimos mencionándolo la sesión pasada, esta revista en la cual pues se difundía literatura acercándola hacia las personas, en especial hacia las mujeres, enfocado también hacia las mujeres, y una revista que pues que en su momento tuvo su relevancia, y en donde podemos ver cómo Guadalupe Dueñas habla de sus mismos intereses literarios, de su conocimiento sobre grandes escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, a quien aquí también admiramos bastante. Tiene menciones sobre Rosario Castellanos, sobre Agustín Yáñez, sobre Juan Rulfo. Entonces creo que también esta faceta de Guadalupe Dueñas pues es importante, y hay que mencionarlo también, ¿no? Estuvimos leyendo la sesión pasada, si recuerdan, leímos historia de Mariquita, que es una historia que a todos nos impactó muchísimo por su veracidad, por decirlo así, porque es algo que ella vivió. Recordemos que su padre, ella tuvo 15 hermanos, y la hermana mayor era Mariquita, quien fallece, y el padre, al no poder despedirse de ella, pues la pone en un frasquito de chiles. Recordemos que esos frascos que eran de cristal de los de antes, el Alto Vacío, y ahí estuvo conservando a Mariquita y el resto de la familia, de los hijos y de las hijas de este matrimonio, pues vivieron con la presencia de la Mariquita y de mudanza de un lado a otro. Luego ya no sabían qué hacer. Y también leímos el cuento Zapatos para toda la vida, si mal no recuerdo. Sí, Zapatos para toda la vida, en donde vemos pues también esta parte de los negocios fallidos del padre, que emprende una aventura y luego pues no le resulta bien, y pues todos los zapatos terminan en casa, y entonces el papá empieza a calcular los zapatos que cada hija podía usar a lo largo de la vida, y veíamos como estas cajas como torres de Babel. Y también les comentaba el cuento de Topos Uranus, que tiene un parecido con Zapatos para toda la vida, porque también es como otro negocio fallido del padre, que es de perfumes y de jabones, y que pues ella dice, pues yo tenía jabones para mis manos, para mi cuello, para los codos, para los pies, perfume, que todos los días podía probar un perfume distinto, y ya en la escuela pues había chicas que se le acercaban pidiéndole las muestras, y otras que hacían como cara de asco de oler el perfume como un poco en son de burla, ¿no? Esto es como recapitulando un poco sobre Guadalupe Dueñas, que también vimos que estuvo en un internado a partir de los 7 años, si mal no recuerdo, en Morelia, Michoacán, y ahí estuvo pues gran parte de su infancia y llegando hacia su adolescencia, y es algo que vamos a poder divisar con uno de sus cuentos que vamos a leer el día de hoy, que se titula Águeda, en donde vemos justo su época en el internado. También vamos a leer otro cuento
que se titula Tía Carlota, en donde nos habla, pues, justo un poco de cómo era percibida la mamá de Guadalupe. Recordemos que la mamá de Guadalupe tenía 13 años cuando conoció a su papá, que tenía 26 años. Entonces, en realidad se llevaban 13 años, aunque el papá creo que, si mal no recuerdo, también la metió como en una escuela, en un internado en lo que crecía la mamá, y luego ya se casan y empiezan a tener, pues, 15 hijos, ¿no? Entonces, la crítica de esta tía, la tía Carlota, que es la hermana del papá, pues es como sacó al papá, supuestamente la mamá de Guadalupe provocó al papá para que se saliera del seminario. Acordémonos que el papá estaba en el seminario, iba para padre, pero cuando conoce a la mamá de Guadalupe, pues se enamora y abandona todo y luego pues se termina casando con ella y formando una familia, ¿no? Entonces sí, era una familia bastante peculiar, creo que lo leí en introducción o en el prólogo de Obras Completas, una familia un poco chiflada, podríamos decirlo así. Recordemos que el papá se supone que o es lo que narran, ¿no? Que el papá iba de cacería y cazaba gatos y luego los cocinaba, ponía trampas para gatos, se subía a la azotea con un rifle y los cazaba. Y la mamá pues era muy joven y quería esta libertad, pero pues también estaba como enjaulada, ¿no? En este matrimonio. Entonces, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Tía Carlota con esta tía, la hermana del papá, que nos habla un poco sobre crítica continua hacia los padres de Guadalupe, en especial hacia la madre, y vamos a leer Águeda de la etapa, el momento en el que Guadalupe estuvo en el internado, y si nos da chance, ya veremos, leeremos algún poema que me parece también su faceta de escritura del verso, pues, de los poemas, su poesía me parece también una etapa muy interesante y que recordemos que ella no lo publicó en vida porque pues le habían dicho, un sacerdote muy cercano a la familia le había dicho que más bien ella se fuera hacia la parte de la narrativa, del cuento, por ejemplo, y no tanto a la parte de la poesía. Entonces la poesía era algo como que ella hacía más en la intimidad, pero para mí leer sus poemas también fue una maravilla absoluta, ¿no? Entonces, si les parece, si no tienen como un comentario en específico, quizás podemos pasar directo a la lectura de Águeda y luego comentamos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar o vamos bien? Bien, va. Voy a compartir pantalla, como siempre. Si ustedes, varios de ustedes sé que tienen el libro. Del libro de obras completas, Águeda está en la página. Ay, Dios, permítanme para decirles en lo que se comparte la pantalla. Ay, Águeda en la página 183. Para quien tenga obras completas, aunque de repente seguir aquí el hilo quizás a veces es un poquito más fácil, pero bueno. Ok, aquí está. Águeda. Como siempre vamos pasando la voz, empiezo yo y luego quien quiera participar con la lectura lo puede hacer, ¿vale? Recordemos que esta es su etapa en el internado. Y recordemos también que es algo que comentábamos todos la sesión pasada, que los cuentos, la narrativa de Guadalupe tiene dentro de su narrativa podemos encontrar muchísima poesía, es decir, hay metáforas y hay imágenes hermosas. Águeda. El almidón recatado de los uniformes puntea el corredor con su lino opulento. Como tambores luctuosos pesan en el corazón las palmas de Sor Julia. Las caras de las niñas son espejos opacos. Manchas de gis. El ruido de una fuente busca pilares hundidos, infinitas galerías altas, panos imprecisos, puertas anheladas, que apenas si se abren, que apenas se mecen, que apenas si rozan la neblina inexorable. En este bloque de fantasmas, el afán se entristece, se afila, se dobla y encharca en el perímetro de las murallas, grueso, asedio de pecados capitales. Águeda marcha sumergida en abismal memoria. Los pasos se clavan, duelen y vencen. En las manos de Sor Julia, la chasca relumbra como el ojo de un pez y destemplada rompe la armonía del desfile.
Por un instante los pies se desajustan y tardan en acomodarse al ritmo disonante. Los pasos abatidos entran al dormitorio. Dobles hileras de catres separados por cortinas blancas simulan gabinetes. Un chirrido de argollas desaparece a las alumnas. Se escucha su prisa que desata refajos, listones, prendas íntimas, desplome de zapatillas, semejante a puños que derraman moneditas de oro. Tintinean cinturones, ligas y pulseras. ¿Quién me ayuda a continuar con la lectura? ¿Quién se anima? ¿Carla? Yo, Va, sí. adelante, Carla. Pongámonos en la presencia de Dios. Es la voz de Sor Julia. ¿Qué he hecho hoy? Me he levantado con prontitud y vestido con modestia. Me dejé arrastrar por mi pasión dominante. Después de cada pregunta, una pausa, como si la monja esperara oír alguna acusación. ¿Eres nueva? Un rostro moreno asomó por los pliegues de la pared de gasa. Llegué ayer. ¿Cómo te llamas? Águeda. Okay. Okay. El camisón de Ruth tenía greca de lunas bordadas a la orilla del cuello. ¿Me dejé llevar por la ira? ¿Falté a la pureza? La voz de Sor Julia se aproximó hasta paralizar la respiración de Águeda. ¿Te van a dejar con los mayores? No sé. Si te asignan este grupo, comeremos en el mismo salón. La niña que está hablando, salga y permanezca en medio del dormitorio. Hubo un silencio. La chasca rasgó el aire con su sonido hueco. Águeda vio los pies de Ruth dirigirse al centro. Le escandalizó que tuviera las uñas largas y mugrosas. Elevemos nuestros corazones al Señor y demos gracias por las... ¿Qué? Ay, Dios. Mercedes. Mercedes Mercedes, recibidas. mercedes recibidas. Te damos gracias, Señor. De todos los lechos salta el murmullo, frases ininteligibles cuyo tono aumentaba y disminuía en oleajes monótonos. Águeda retenía la musicalidad de la oración desgregada en pausas. Tenemos prohibido hablar, dijo casi en secreto Elena al ras del suelo, por el lado contrario al de Ruth. ¡Silencio! La luz siguió los pasos de la madre. ¿Ya recogiste planeta? ¿Ya escogiste ¿Qué? planeta? Ah, ya recogiste planeta. Gracias, ¿Qué? Carla. Ok. ¿Ya Uh-huh. escogiste planeta? ¿Qué? ¿No sabes? No. Aguas. El rosario de la hermana crujió contra los barrotes y un reguero de cuentas corrió por el miedo y la oscuridad anonadantes. Tienes que escogerlo. ¿Qué cosa? Tu planeta. ¿Mi qué? No hables fuerte. Inclina la cabeza. Águeda se curvó hasta tocar el suelo. Lorenza es la más linda y es rica. Águeda callaba. Magdalena es altiva, no te conviene. Es perezosa, hay que hacerle las tareas. ¿Por qué? Así es esto. ¿Quién lo dice? Te digo que así es. Águeda quedó quieta. Apagaron las bombillas agónicas espaciadas a lo largo del dormitorio. Se desvanecieron. ¿Quién quiere continuar? ¿Yo puedo? ¿Sí? A ver. Elena levantó la muralla de trapo y apareció ante el asombro de Águeda, con su atavío de gnomo. Había hecho rollo los cordones de las mangas y del cuello. Usaba camisón con jareta ajustado a manera de costal. Águeda con trabajo pudo auxiliarla. La luz del corredor se filtraba por la ventila. Si quieres que seamos amigas, tienes que preferir a Lorenza, dijo, sentándose en la cama de Águeda. No sé. Tienes que hacerlo, insistió. Ni modo que te quedes sola. ¿Por qué no? No tendrías con quién jugar ni quien te defienda. No importa. ¿O qué hay que hacer? Preguntó conteniendo su violencia. No es tan difícil. Mira, tienes que ceder el postre los jueves, dejar que se apropie la mermelada y comer tú las lentejas los viernes, o lo que a ella no le agrade.
En los partidos de pelota debes dejarle la bola todo el tiempo. Total, no es mucho, ¿no? En la penumbra escudriñó el rostro de Águeda. Continuó. Ay, no veo bien, pero... Magdalena... ¿Lo puedes subir? Perdón. A ver, creo que... Ya ahí voy. Ay, perdón. Ya. Ay, gracias. Magdalena es peor. Exige regalos y que una le haga rueda en los recreos. Un fastidio. Suspiró melancólica y dijo, ser Planeta debe ser bueno. Entonces, ¿por qué no eres mejor Planeta? Es que hay que ser bonita como Lorenza. Águeda juzgó el rostro insustancial de Elena. No me gusta que me mande nadie, murmuró con orgullo. Elena la miró extrañada. Dejó la cama y regresó para enfocar una linternilla sobre el rostro de Águeda. Piénsalo. Con marcada decepción se sumergió en las sábanas. La cama de Ruth rechinó. Por tantito y me hielo, exclamó la alumna castigada. Águeda la oyó restregarse los pies, pensó en sus uñas negras. ¿Ya te dormiste? Gracias, Belkis. Gracias a ti. ¿Ya te dormiste? No. Tienes que ser satélite de la Madre Luz. Es una santita. ¿Es la superiora? No, la encargada del internado. ¿La que estuvo rezando? No, esa es muy menos. ¿Tú eres Planeta? No. Ah. ¿Y en tu casa tienen automóvil? Águeda titubeó antes de contestar. No, no tenemos. Si te preguntan, di que sí. Y si se enteran, no importa. Yo te respaldo. Permanecieron sin hablar durante algunos minutos. Ruth volvió a la carga. Tienes que preferir a la Madre Luz. Mañana te la presento, en la hora de gimnasia. Ya la verás. Águeda quedó con los ojos abiertos. Soñó con monjas, santos que iban descalzos entre multitud de novicias que guardaban en sus misales los caireles de Lorenza, con niños que traían regalos y los ponían sobre su cama. El peso del tesoro despertó el cuerpo dolorido de tristeza y desamparo. En el caos de inquietudes andaba la voz de Sor Julia. ¡Viva Jesús! El sonido de la chasca erizó sus cabellos. Contra la blancura de las cortinas, vio el artefacto lanzar tarascadas al aire cuando se vestía. Pensó en las pretensiones de Ruth y de Elena. Oía sus tiranteras cascabelear sobre los muslos. ¿Imaginaban que tenían cerebro? Solo eso le faltaba, regalar el postre. ¿A nombre de qué? Se enfrentaría con ellas. Si de Planeta se trataba, ella había nacido para ser uno. Si no les parecía bonita, pasaría por lista. Hacer tareas, no jugar en el recreo, no estaba tonta. Bastante sufrió en casa para que aquí también le hicieran trizas. Tampoco iban a convencerla de que la religiosa era algo extraordinario, que se fuera al cuerno la santita. Le importaba un comino. Había bastantes en los altares para que ésta apareciera con sus cuentos. Un santo para cada día era suficiente. Esa Magdalena, la más alta, esa es Magdalena. La más alta, la delgada, la fina, es Lorenza. Ok, ¿quién quiere continuar? Ya vamos a la última página. A ver, ¿alguna chica que se anime para seguir con el tono de Águeda? Ya les sigo, Andrea. A ver, Argentina. Al pasar junto de Águeda, Lorenza saludó con sonrisa fría y enigmática. Sorprendida, resbaló miradas de azoro ante las hebillas luminosas del calzado de Lorenza, a las medias de popotillo de seda jamás vistas. No dominó el asombro por los corales que salpicaban las orejas de la engreída criatura. 2 veces repitieron: la Madre Luz viene al final de la fila. Qué pálida, se oyó decir con voz diferente. Te dije que era un ángel. ¿Cómo se siente, hijita? Bien, madre, dijo Águeda enrojeciendo. Pronto se acostumbrará a sus compañeras. Dígame si algo le hace falta. El primer día de clases le pareció extraño, incomprensible. La monja ensartaba la aguja y la guiaba en el cañamazo. Escogía para ella hebras fluorescentes y la tibieza de la mano, la mirada apacible, le enseñaban sentimientos nuevos y oportunos.
Las guías sorprendentes, los puntos complicados, los obedientes tonos eran costura más en las entrañas que en la tela. Águeda no entendía ni las palabras comunes. La chasca de nuevo trajo a las niñas al refectorio. Ruth y Elena vigilaban el derrotero de las inclinaciones de Águeda. Llegaron a los postres. Macedonia de frutas suculenta. Águeda sintió los ojos de Elena. Su insistencia la untó de malestar. Sabía que Lorenza la observaba. Al menor descuido, la niña elegante alargaría sus manitas de pulpo para adueñarse de la golosina. También Ruth seguía implacable sus movimientos. Águeda odió la humedad de sus manos, su deseo de llorar, la debilidad que le impedía asir el plato. La silueta de la madre luz oscureció la ventana. La cruz marfileña en su esclavina inmovilizó su blancor de hostia. Águeda mentalmente imploró ayuda y el crucifijo resbaló como una lágrima a lo largo de la alfombra. La madre luz se apresuró a recogerlo y con ella se inclinaron otras alumnas. Mientras duraba el desorden momentáneo, Águeda, sin levantar los ojos, indicó a la vecina que el dulce era para Lorenza. Las frutas de colores pasaron de mano en mano hasta llegar a su destino. Águeda tembló de rabia y vergüenza. Inútilmente Lorenza esperó su mirada. Vanamente la monja le regaló el crucifijo. Soy sola, repitió para su corazón. Ahí ya se acabó. Bien, gracias, Argentina. Pues bueno, este es el primer cuento que leemos el día de hoy y me gustaría pues escuchar como siempre hacemos sus opiniones. Recordemos que nos está narrando la llegada de una niña nueva al internado y como otra niña pues le intenta explicar la dinámica de este internado que para mí de repente, y lo mencionábamos en el club de libro presencial porque también leímos este cuento, pues suena casi casi como al sistema carcelario. En otro nivel infantilizado, pero es casi casi el sistema carcelario de elegir cuál va a ser tu planeta, quién va a ser como el que te va a proteger, porque si no tienes quien te proteja, pues te van a fregar, ¿no? Entonces, eh, creo que es un cuento sumamente poético, con frases brillantes que me encantan, que ahorita podríamos releer algunas, pero al mismo tiempo, pues es triste, pues es fuerte, ¿no? O sea, no es una historia como de niñas jugando en el jardín, sino es una historia que te pone a pensar, ¿no? Y que eso todavía sucede en internados y en escuelas. Es decir, yo fui a una escuela de monjas y había muchas situaciones que se parecen a las que vivió Águeda. Pero bueno, quiero escucharles. Acuérdense que pueden ir levantando la manita para no quitarnos la palabra. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? A ver, Ernesto, adelante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo se narran las estructuras de poder ahí en el internado. El hecho de que les llamen planetas a planetas y satélites, que se me hace muy curioso porque sí refleja esa realidad de la persona popular que es rodeada y que está orbitando constantemente su planeta, siguiéndolo a todos lados, siguiendo el juego y su ubicación. Eh, y también me llama la atención que refleja un miedo que creo que muchos tuvimos en la infancia, o al menos yo tuve, que fue el de irnos a un internado, de, de que nos despojaran de nuestra libertad de niños, de poder salir al patio, de estar sometidos a, a supervisión constante por gente que no fuera nuestra familia o que ese sometimiento reflejara la orfandad, que también pues es algo que constantemente se retrata, por ejemplo, en Remy. No sé si alguien más veía a Remy, pero pues yo veía a Remy y pensaba, "Ay, qué feo debe ser Ay, súper no tener triste. papás. Y, y qué tal que termino en un internado y yo decía, ay, no, mi mamá y mi papá. Eh, entonces, eso también me llamó mucho la atención y me hace pensar en todo eso. Y al principio también pensé, bueno, más bien me llama mucho la atención la palabra chasca porque yo no conocí esa palabra hasta que una amiga de Aguascalientes me dijo, ay, te voy a invitar unas chascas.
Y creo que no sé si en todos en varios lugares de México se les diga así, pero sé que en Aguascalientes al menos se les dice así a los esquites o al elote en vaso, o como se le diga en donde estemos cada quien, ¿no? Porque está es un término muy regional. Pero ahorita estaba buscando la definición de chasca y veo que bueno, la primera definición que vi fue como de ramitas que sirven para prender leña o prender sí, como una fogata, pero no sé qué signifique en el contexto del cuento y no, como que no logro imaginármelo, porque al principio dice que brillaba la chasca, ¿no? Creo, al principio del cuento. Voy a regresar, Y pero creo bueno, me que quedé con esa chasca se duda. refiere como al látigo, ¿no? O algo de la parte del rosario. Pero sí, sí es una palabra curiosa. Ajá, yo me imaginaba que era algo, pues, alguna cosa propia alguna cosa religiosa, pues, pero no terminaba de darle sentido. Me quedé con esa duda. Pero me gustó el cuento. Sí, según yo, ahorita voy a regresar en dónde está la palabra, pero es como la parte, como el ruido incluso suena como hacia el ruido que puedes hacer con el rosario, el azote, chascas. ¿En qué parte estaba? ¿Te acuerdas? Es página 186 en el último párrafo antes de los diálogos. Gracias. Había bastante. El sonido de la chasca erizó sus cabellos. Contra la blancura de las cortinas vio el artefacto lanzar tarascadas al aire cuando se vestía. Pues sí, yo siento que es como un ramaje que utilizaba como para despertar a las niñas, pero no sé, no me queda muy claro de qué material. Pero sí, esta definición que tú dices, yo también la busqué, Ernesto, y justamente en el diccionario quiere decir pelo enredado. Chasca del quechua quiere decir pelo enredado, aunque puede ser leña menuda que procede de la limpia de los árboles o arbustos, o ramaje que se coloca sobre la leña dispuesta para hacer carbón. Pues a mí me suena como cuando se utiliza el látigo de montage, que era como este látigo, ¡pah! Como hacer ruido y pues despertar, como poner orden. Creo yo que va por ahí. Bien, Ernesto, gracias por tus comentarios, que me parecen interesantes. Y esto que nos decías, justamente ahora que ya lo pones así, el planeta y los satélites que orbitan alrededor del planeta. No lo había pensado, pero pues claro, tiene mucho sentido. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar qué le pareció? Ay, ¿Argentina? perdón, se me olvidó levantar la mano. Fue en No te automático. preocupes, pero ¿No vi que había abriste el nadie? micrófono. Ok, Creo que no. sorry. Em, Adelante. no sé cómo ven ustedes, pero no lo sentí tan triste, sino que más bien yo sentí que aquí Águeda se está, bueno, no se introduce, más bien eso es lo que quiero señalar. Eh, Se acerca a un ambiente, a un mundo que justamente tiene sus planetas donde las demás chicas orbitan alrededor de otras y así funciona ese universo. Pero más bien yo lo que sentí es que Águeda es como que parte de otro universo y que ella misma justamente como que trata de diferenciarse existencialmente de ese universo y de sus compañeras. Posiblemente si hubiera sido cualquier otra chica, hubiera aceptado y hubiera elegido a qué planeta adherirse. Pero justamente ella, en su descripción, todo le parece extraño. Realmente es como, ¿por qué habría de hacer eso si yo quiero jugar? ¿Por qué voy a comer la comida de otra persona si yo no quiero? Y ella misma dice que ella nació para ser planeta Mm. y al final, pues de la forma en la que termina, que dice soy sola, realmente creo que justo aquí, más que una tristeza, creo que es como sacar la bandera de un universo independiente que no se adhiere tan fácilmente a un nuevo universo. Creo que son de este tipo de personas como que más singulares y más únicas que no responden como tal a las leyes del rebaño, ¿no? O que no se adhieren tan fácilmente
a las leyes ya tradicionales de cualquier tipo de sociedad, pequeña o grande. Entonces yo más que tristeza, yo lo sentí como esta distinción de sí misma, este reconocimiento de su propia identidad y la diferencia con ese universo al cual ella se estaba acercando, pero que no de forma natural se iba a poder adherir. Entonces yo lo sentí como un reconocimiento de sí misma. Gracias, Argentina. Sí, al final termina ella, o parece que termina accediendo a pasar su postre, porque sí lo dice, Águeda, sin levantar los ojos, indicó a la vecina que el dulce era para Lorenza, pero dice, soy sola para su corazón. O sea, se tuvo que adaptar, pero ella no quería porque dice que es Planeta, pero al final dijo, o lo que podemos interpretar es que ella encuentra o encontró mm, esta independencia o esta individualidad dentro de sí misma, en su ser interior. Como decir, ok, voy a tener que ceder para sobrevivir en esta selva o en este mundo, pero también en el interior, pues soy yo sola. Ujú. Sí, gracias, Argentina. Rodrigo, ¿levantaste la mano? Adelante. Sí. Bueno, a mí me pareció uno de esos cuentos que desmontan un poco este mito de la infancia como un lugar siempre feliz, ¿no? Eh, Digo que es algo usual que recordamos. Muchos, ay, queremos regresar a la infancia porque éramos muy felices y no sé qué, pero en realidad no éramos tan felices. O quizá, bueno, era parte de descubrir la vida, ¿no? Eh, con sus dificultades también de niños o de pequeños, niñas, en este caso, en un internado, como bien decía Ernesto, pues esta idea que quizá no es tanto la infancia, sino las mismas estructuras, ¿no? Donde te implantan o donde te ponen, te complican la vida o generan ciertas relaciones de poder a las que cuando uno llega como nuevo, una persona llega nueva, se tiene que adaptar, ¿no? Aunque no quiera, y es como que lo que le pasa a Águeda. Eh, pues llega nueva a un espacio que tiene sus reglas o sus normas no escritas y a las que se quiere enfrentar, pero eh, no sabemos si la superan, pero al final sí, pues le imponen esta realidad de que, bueno, es ella, ¿no? Está sola y pues, de alguna manera tiene que sobrevivir. Creo que, bueno, si a ustedes no los cambiaron mucho de escuelas, pues cuando te cambian de escuela sí pasa así, ¿no? Que dices, ay, me tengo que adaptar a nuevos amigos, a nuevas personas, a, pues no que se acuerden de mi nombre, pero casi, casi, ¿no? Que me respeten. Y eso también pasa en la niñez, con los niños pequeños, ¿no? Es sorprendente. También hay esas relaciones un poco tirantes y muchas veces traumáticas. Y creo que ese es un ejemplo real, ¿no? O sea, bueno, un ejemplo muy literal, muy literario, aquí, lo que nos muestra. Sí, definitivamente es un ejemplo muy claro de la infancia, de cómo puede llegar a ser y de las situaciones que encontramos en cada momento de la infancia y que no todo es color de rosa ni totalmente bello, sino como decía Rodrigo, incluso si te cambias de escuela, pues tenías que llegar a la selva. Bueno, yo le digo selva por este mundo así como de sus propias reglas y entrarle y poderte defender y hacerte un lugar en el mundo, que recuerden tu nombre, que no te hagan bullying, no ser catalogada como la del grupito, no juntarte con las del grupito de las ñoñas o los ñoños o los no sé, o sea, toda esta parte del bullying que empezaba, que desde chiquitos nos importaba y que en realidad pues también termina siendo pues una tontería, pero al mismo tiempo era nuestra manera de podernos encontrar y encontrar un lugar en el mundo, ¿no? También quiero como
leerles algunas imágenes que me parecieron sumamente poéticas. Por ejemplo, en la parte final que dice, la cruz marfileña en su esclavina inmovilizó su blancor de hostia sobre la madre luz. Águeda mentalmente imploró ayuda y el crucifijo resbaló como una lágrima a lo largo de la alfombra, ¿no? Entonces te imaginas al crucifijo que va cayendo como una lágrima a lo largo de la alfombra. Y en un inicio, ¿cómo empieza en la descripción el primer párrafo? El almidón recatado de los uniformes puntea el corredor con su lino opulento. Como tambores luctuosos, pesan en el corazón las palmas de Sor Julia. Las caras de las niñas son espejos opacos, ¿no? ¿Cómo describe las caras de las niñas como espejos opacos, manchas de gis? El ruido de una fuente busca pilares hundidos, infinitas galerías altas, o sea, te está describiendo pues este espacio que era pues prácticamente como si fuera casi casi un convento, ¿no? Normalmente estos internados de monjas pues eran como estas casas de paredes altas, techos altos, vanos imprecisos, puertas anheladas que apenas si se abren, ¿no? La parte del claustro, del no poder salir, que apenas se mecen, que apenas si rozan la neblina inexorable. Es un lugar lleno de neblina. En este bloque de fantasmas, el afán se entristece, se afila, se dobla y encharca en el perímetro de las murallas. Grueso asedio de pecados capitales, ¿no? Ya con esto creo que nos imaginamos, y es lo que nos transmite Guadalupe, en este cuento también una atmósfera. Que justo ayer para un taller estaba leyendo Amparo Dávila, un cuento, y cuando leía Amparo Dávila decía, es que se nota que son contemporáneas, Guadalupe, Amparo Dávila, Inés Arredondo, que también nos hablan de temas similares y que de repente hay, leyendo ensayos, y ya nos dirá Patricia qué opina, que Guadalupe Dueñas y sus cuentos de repente son catalogados como en la parte del horror o del obscuro, del terror, pero es un terror muy real, pues, o sea, no es como el fantasma que se aparece, sino estas atmósferas como un poco obscuras o situaciones que podrían llegar a ser un poco tétricas, pero sin ser esto, ¿no? Sin, la historia de la mariquita al final nos causa un poco de nostalgia y de gracia, pero al mismo tiempo es un poco creepy. No sé si vamos por ahí. Última participación a Belkis para pasar a la lectura de tía Carlota y poder alcanzar. Ay, me apuro. No, yo nomás, bueno, quería compartir que se me pareció muy interesante lo de la organización que llevan las alumnas para tener amigas. Esto se me hace como muy intenso, porque cuando yo en primaria me fui a vivir a la Ciudad de México, imagínense, de Tijuana a la Ciudad de México, entonces casi nadie me quería, ¿no? Porque, no sé, éramos de acá de rancho, yo creo, y se les hacía como que fuimos a la ciudad, al DF, y entonces mucha gente pues fue muy difícil, muy dura conmigo, y hubo niñas que aparecieron que me aplicaron esas reglas, ¿no? De que para que pertenezcas, haz esto, haz el otro, ¿no? Para que le caigas bien a esta persona, yo te recomiendo que hagas esto. Y entonces como que me llegó a esta etapa de mi vida, pero aparte es más interesante cómo, por ejemplo, las mayores, ciertas mayores protegen a estas menores, pero bajo privilegios, ¿no? Y eso, como que digo, siempre sucede hasta en la adultez. Cuando me vine a vivir acá a San Diego, en un trabajo de acá que tuve, también igual aparece una persona que pues lo que le llaman ¿cómo le llaman? El control, ¿no? Como territorial, la gente territorial, que también se vive mucho en los trabajos, ¿no? Entonces, como que digo, se me hace que desde niño ya traes esto, entonces a lo mejor también lo veo mucho en el cuento. Y que no, y bueno, ella siento como que se siente indefensa, no tiene la capacidad de defenderse mentalmente de estas niñas o estas personas, y como que pues se siente sola porque no siente que no tiene amistades sinceras, ¿no? Algo así, ¿no? Como que se siente, ¿dónde estoy? ¿No? Algo así. No sé. Gracias, Belkis. Sí, De porque nada. al final lo que dice es como que, no recuerdo cómo dice, como enojada de no poder, de intentando contener el llanto, pero creo que yo al final soy sola, es una manera de decir, no importa lo que pase afuera, yo adentro me defiendo y tengo mi propio mundo interior y nadie lo va a poder tocar. No sé, esa es mi interpretación, pero habría varias interpretaciones. Interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, pasamos a la tía Carlota para luego ya poder abrir como otro tipo de diálogo.
y que Patricia pueda participar con nosotros. Tía Carlota, también varios de ustedes ya tienen el libro que está en este formato o también está en las obras completas. Creo que sí está en obras completas también, tía Carlota, para que lo busquen o lo pueden leer de aquí de pantalla, que de repente leerlo pantalla no está tan padre, ¿verdad? Empiezo. Recordemos que la tía Carlota es la tía, la hermana de su papá, es decir, tía del lado paterno. Y recordemos que el papá iba como seminarista, como tener todo esto claro, ¿no? Siempre estoy sola como el viejo naranjo que sucumbe en el patio. Vago por los corredores, por la huerta, por el gallinero durante toda la mañana. Vemos cómo empieza aquí, ¿no? Siempre sus primeros párrafos son increíblemente poéticos. Cuando me canso y voy a ver a mi tía, la vieja hermana de mi padre, que trasega en la cocina, invariablemente regreso con una tristeza nueva, porque conmigo su lengua se hincha de palabras duras y su voz me descubre un odio incomprensible. No me quiere, dice que traigo desgracia y me nota en los ojos sombras de mal agüero. Alta cetrina, con ojos entrecerrados, esculpidos en madera, su boca es una línea sin sangre, insensible a la ternura. Mi tío afirma que ella no es mala. Monóloga implacable como el ruido que en la noria producen los chorros de agua, ¿no? Los chorros de agua estos continuos que van cayendo. Siempre contra mí. Monóloga implacable. Irse a ciudad extraña donde el mar es la perdición de todos. No tiene sentido. Recordemos que el papá conoce a la mamá en Colima, donde hay mar, ¿no? Entonces está hablando sobre el papá. Regreso. Irse a ciudad extraña donde el mar es la perdición de todos no tiene sentido. Cosas así no suceden en esta tierra. Y mira las consecuencias. Anda dividido, con el alma partida en cuatro. Hay que verlo, frente al Cristo que está en tu pieza, llorar como lo hacía entre mis brazos cuando era pequeño. Y es que no se consuela de haberle dado la espalda, todo por culpa de ella, por esa que llamas madre. Tu padre estudiaba para cura cuando por su desdicha hizo aquel viaje funesto, único motivo para que abandonara el seminario. De haber deseado una esposa, debió elegir a Rosario Méndez, de abolengo y prima de tu padre. En tu casa ya llevan 5 criaturas y la señora no sabe atenderlas. Las ha repartido como a mostrencas de hospicio. A ti, que no eres bonita, te dejaron con nosotros. A tu tía Consolación le enviaron los 2 muchachos. A ver si con las gemelas tu madre se avispa un poco. De que era muy jovencita, ya pasaron 7 años. No me venga con remilgos de que le falta experiencia. Si enredó tu padre, es que le sobra malicia. Yo no llegaré a santa, pero no he de perdonarle que habiendo bordado un alba para que lo usara mi hermano en su primera misa, diga a la deslenguada que se lo vuelvan ropón y pinten el tul de negro para que ella luzca un refajo. Por un momento calla, desquita su furia en las almendras que remueven el molcajete. Lentamente salgo, huyo a la huerta y lloro por una pena que todavía no sé cómo es de grande. Me distraen las hormigas, un hilo ensangrentado que va más allá de la puerta. Este de las hormigas me encanta. Un hilo ensangrentado que va más allá de la puerta. Llevan hojas sobre sus cabellos y se me figuran señoritas con sombrilla. Ninguna se detiene en la frescura de una rama, ni olvida su consigna y sueña sobre una piedra. Incansables trabajan sonámbulas cuando arrecia la noche. Atravieso el patio. Aburrida, me detengo junto al pozo, y en el fondo la pupila de agua abre un pedazo de firmamento. Por el lomo de un ladrillo salta un renacuajo, quiebra la retina y las pestañas de musgo se bañan de azul. ¿Quién había querido leer hace rato? Piero, creo que habías abierto el micrófono. ¿Te animas a seguir? Sí, claro, con todo gusto. Gracias, De Piero. ¿De rodillas, rodillas? con mi cara hundida en el brocal, deletreo mi nombre y las letras se humedecen con el vaho de la tierra. Luego escupo al fondo hasta que ya no tengo saliva. Me subo al pretil y desde allí, cuando la cortina de lona que libra del calor al patio se asusta con el aire, distingo la sotana de mi tío que va de la sala a la reja. Una mole gigante que suda todo el día, mientras estornudos formidables hacen tambalear su corpulencia. Sobre sus canas,
que la luz pinta de aluminio, veo claramente su enorme verruga semejante a una bola de chicle. Distingo su cara de niño monstruoso y sus fauces que devoran platos de cuajada y semas llenas de nata frente a mi hambre. Hace mucho que espera su nombramiento de canónigo. Ahora es capellán de Cumato, la hacienda de los Méndez, distante 5 leguas de donde, de donde mis tíos radican. Llevo 2 horas sola. De nuevo busco a mi tía. No importa lo que diga, ha seguido hablando. Podría haber sido tu madre mi prima Rosario, entonces vivirías con el lujo de su hacienda, usarías corpiños de tira bordada y no tendrías ese color. Rosario fue muy bella, aunque hoy la mires clavada en su sillón, pero todo vuelve a lo mismo. El día que llegaste al mundo se quebró como una higuera tierna. Tú apagaste su esperanza. En fin, ya nada tiene remedio. Silenciosamente me refugio en la sala. El Cristo triplica su agonía en los espejos. Es casi del alto de mi tío, pero llagado y negro, y no termina de cerrar los ojos. Respira. Oigo su aliento en las paredes. No soy capaz de mirarlo. Busco la sombra del naranjo y sin querer regreso a la cocina. No encuentro a tía Carlota. La espero pensando en su prima Rosario. La conocí un domingo en la misa de la hacienda. Entró al oratorio en su sillón de ruedas forrado de terciopelo cuando principiaba la epístola. La mantilla ensombrecía su chongo, donde se apretaban los rizos igual que un racimo de uvas. No sé por qué de su cara no me acuerdo. La olvidé con las golosinas servidas en el desayuno. Tampoco puse cuidado en la insistencia de sus ojos, pero algo me hace pensar que los tuvo fijos en mí. Solo me quedó presente la muñequita china, regalo de mi padre, que tenía guardada bajo un capelo como si fuera momia. Le espié las piernas y llevaba calzones con encajitos lila. ¿Sigo? Gracias, Piero. Me encanta tu voz en la lectura del cuento. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Lilian, ¿te animas? Ya que te Sí, veo por aquí. ajá, ok. Mi tía Mi vuelve tía. y principia la tarde. La comida es en el corredor, está lista la mesa, pero a mí nadie me llama. Cuando mi tío pronuncia la oración de gracias, cambia de voz y el latín lo vuelve tartamudo. Domine, oigo desde la cocina. Rechino los dientes, estoy viéndolo desde la ventana. Se adereza 7 huevos en medio metro de virote. Escoge el mejor filete y del platón de duraznos no deja nada. ¿Quién fuera él? Siempre dicen que estoy sin hambre porque no quiero el arroz que me da la tía con un caldo rebotado como el agua del pozo. Me consuelo cuando robo teleras y las relleno con píldoras de árnica de las que tiene mi tía en su botiquín. A las 7 comienza el rezo en la parroquia. Mi tía me lleva al ofrecimiento, pero no me admiten las de la vela perpetua. Dicen que me faltan zapatos blancos. Me siento en la banca donde las hijas de María se acurrucan como las golondrinas en los alambres. Los acólitos cantan, llueve y por las claraboyas se mete a rezar la lluvia. Pienso que en el patio se ahogan las hormigas. Me arrulla el susurro de las ave Marías y casi sin sentirlo pregonan el último misterio. Ese sí me gusta. Las niñas riegan agua florida, la esparcen con un clavel que hace de hisopo y después, en la letanía, ofrecen chisporroteantes pebeteros. La iglesia se llena de copal y el manto de la Virgen se oscurece. La custodia incendia su estrella de púas y se desbocan las campanillas. Un olor de pino crece en la nave arrobada. Flotan reiletes de humo. Arrastro los zapatos detrás de mi tía, como sigue la llovizna. Los derrito en el agua y dejo mi rencor en el cieno de los charcos. Cuando regresamos, mi tío anuncia que ha llegado un telegrama. Al fin van a nombrarlo canónigo y me iré con ellos a México. No oigo más. Me escondo tras el naranjo. Por primera vez pienso en mis padres. Los reconstruyo mientras barnizo de lodo mis rodillas. Vinieron en Navidad. Mi padre es hermoso. Más bien, esto me lo dijo la tía. Mejor que su figura, recuerdo lo que habló con ella. Esta pobrecita niña ni siquiera sacó los ojos de la madre. Y su hermana repuso,
Es caprichosa y extraña. No pide ni dulces, pero yo la he visto chupar la mesa en donde extiendo el cuero de membrillo. No vive más que en la huerta con la lengua escaldada de granos de tanto comer los dátiles que no se maduran. Los ojos de mi madre son como un trébol largo donde hubiera caído sol. La sorprendo por los vidrios de la envejecida puerta. Baila frente al espejo y no le tiene miedo al Cristo. Los volantes de su falda rozan los pies ensangrentados. La contemplo con espanto temiendo que caiga lumbre de la cruz. No sucede nada. Su alegría me asusta y sin embargo yo deseo quererla, dormirme en su regazo, preguntarle por qué es mi madre, pero ella está deprisa. Cuando cesa de bailar solo tiene ojos para mi padre. Lo besa con estruendo que me daña y yo quiero que muera. Gracias, Lilian. Ujú. Ante ella, mi padre se transforma, ya no se asemeja al San Lorenzo que gime atormentado en su parrilla. Ahora se parece al arcángel de la sala y hasta puedo imaginarme que haya sido también un niño, porque su frente se aclara y en su boca lleva amor y una sonrisa que la tía Carlota no le conoce. Ninguno de los dos se acuerda del Cristo que me persigue con sus ojos que nunca se cierran. Los cristales agrandan sus abrazos. Me alejo herida. Al irme escucho la voz de mi madre hablando entre murmullos. ¿Qué haremos con esta criatura? Heredó todo el ajenjo de tu familia. Las frases se pierden. Ya nada de ellos me importa. Paso la tarde cabalgando en el tesontle de la tapia por un camino de tejados, de nubes y tendederos, de gorriones muertos y de hojas amarillas. En la mañana mis padres se fueron sin despedirse. Mi tía me llama para la cena, le digo que tengo frío y me voy derecho a la cama. Cuando empiezo a dormirme, siento que ella pone bajo mi almohada un objeto pequeño. Lo palpo y me sorprende la muñequita china. No puedo contenerme, descargo mis sollozos y grito. A mí nadie me quiere, nunca me ha querido nadie. El canónigo se turba y mi tía llora, enloquecida. Empieza a decirme palabras sin sentido, hasta perdona que Rosario no sea mi madre. Me derrumbo sin advertir lo duro de las tablas. Ella me bendice, luego de rodillas, junto a mi cabecera, empieza habla que habla que tengo los ojos limpios de aquellos malos presagios, que siempre he sido una niña muy buena, que mi color es de trigo y que hasta los propios ángeles quisieran tener mis manos. Pero por lo que más quiere es por esa tristeza que me hace igual a mi padre. Por lo que más me quiere es por esa tristeza que me hace igual a mi padre. Fijo que duermo mientras sus lágrimas caen como alfileres sobre mi cara. Bueno, creo que este es uno de los cuentos más bellos o que más me encantan de Guadalupe Dueñas, porque todo es, cómo cierra, ¿no? Los alfileres, las lágrimas que caen. Fijo que duermo mientras sus lágrimas caen sobre alfileres, como alfileres sobre mi cara, ¿no? Son muchas metáforas muy bellas. Los ojos de mi madre son como un trébol largo donde hubiera caído el sol. Por ejemplo, así, incluso si los ponemos como frases independientes, la poética creo que coincidirán conmigo dentro de la narración de Guadalupe es súper presente. Paso la tarde cabalgando en el tesontle de la tapia por un camino de tejados de nubes y tendederos de gorriones muertos y de hojas amarillas. El Cristo triplica su agonía en los espejos, es casi del alto de mi tío, pero llagado y negro y no termina de cerrar los ojos. También todas estas descripciones, lo que les dije, ¿no? Lo de las hormigas, un hilo ensangrentado que va más allá de la puerta. Y vemos justo también, Guadalupe vivió por mucho tiempo es decir, con tías, con familia, con tías que habían sido monjas y que habían salido, con hermanos también, creo yo, cuidando hermanos que habían estado en el seminario y regresado. Es muy, tanto en este cuento como en el pasado y como en el de la sesión pasada, la parte religiosa siempre está presente, ¿no? La parte religiosa, cuadrada, piadosa y más como del temor de Dios, como se decía antes, ¿no? Del temor de Dios, súper presente también, el temor que le tiene este Cristo también como esta parte como obscura, el tío es el que come todos los manjares, se atasca y a ella nada más le dan así como pues las sobritas, ¿no? Pan remojado, es decir, también esta parte es
pues es muy interesante. No sé qué les pareció. Eh, y bueno, cuando Patricia quiera también integrarse en estos comentarios, eres bienvenida, Patricia, que ya nos comimos un poquito del tiempo que habíamos acordado. Pero si no, no sé si estés por ahí, si no, ahorita te mando un mensaje. Pero bueno, alguien quisiera, Patricia, súper. No sé qué opiniones, ¿qué te pareció nuestra dinámica? Que todos vamos leyendo y luego vamos comentando. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Me da un gran gusto estar aquí para comentar junto con cada uno y una de este maravilloso grupo dirigido, coordinado por Andrea. Sí, definitivamente me encanta la dinámica, me parece muy, muy buena idea. Es como estar en una clase, en una aula, ¿no? En donde se leen los textos y se van analizando, se van haciendo las conexiones con la vida de la autora, con las características de cada relato. Así es que, pues sí, muy, muy buena dinámica. Y efectivamente, bueno, este cuento de la tía Carlota es también uno de los cuentos más emblemáticos de Guadalupe Dueñas, ¿no? Junto con Historia de Mariquita, Águeda, Al roce de la sombra, Las ratas, entre otros. Son cuentos muy desoladores, ¿no? Muy... en sí, la obra de Guadalupe Dueñas, yo creo que toda su narrativa nos refleja, por un lado, ese aspecto negro oscuro de la condición humana, la maldad desde los niños, ¿no? En varios de sus cuentos, esa parte, pues sí, oscura, negra, que forma parte de la condición humana. Y por otro lado, también todos los aspectos de su vida, ¿no? De una vida bastante, pues, triste, desgarradora, porque Guadalupe Dueñas, imagínense vivir en una casa con tantos hermanos y hermanas, con una madre muy joven, con una madre que se casa entre los 13 y los 14 años y que empieza a procrear hijos uno tras otro, y un padre hasta cierto punto ausente porque tiene que trabajar, tiene que sostener a la familia, eh, viajaba continuamente. Entonces vemos toda esa desolación, ¿no? En esta niña que se convierte además en la primogénita. Es la mamá también de todos sus hermanos y hermanas. De hecho, cuando su hermana menor, que le llevaba como 20 años, ¿no? A su hermana menor, Guadalupe Dueñas era 20 años más o menos mayor que su hermana, la más pequeña. Cuando ella se casó y tuvo sus hijas, ellas le decían Mamá Pita, y de hecho así es conocida en el ámbito familiar, ¿no? Mamá Pita. Bueno, en fin, no sé si ustedes quieran hacerme preguntas, en fin, díganme cómo armamos la dinámica. Yo tengo para compartir con ustedes la primera edición de Tiene la Noche un Árbol del Fondo de Cultura Económica. Esta es la Ay, qué primera bonito. edición. Fue en el Sí, 50 y tantos, ¿verdad? sí, se publicó en Ah, el 58. Es ujú. una maravillosa edición, es en pasta dura, ¿no? Es en pasta dura. Ay, qué bonito. Y, y bueno, este fue un regalo de una de las sobrinas de Guadalupe Dueñas, que también, bueno, que también gracias a ella logré compilar esta obra. Es en general gracias a varias de las sobrinas de Guadalupe Dueñas. Y tengo también la primera edición de No Moriré del Todo. Creo que de aquí, de esta edición, leyeron, ¿no? Águeda, ¿no? Sí, O no, Águeda la leyeron, creo que de las obras completas, creo, ¿verdad? sí, Águeda lo leímos Sí, en las obras completas, sí, pero pero viene justamente de No moriré del todo. sí, exactamente, sí, sí. Entonces, de esta la primera edición de No Moriré del Todo. Ajá.
Muchas gracias, Patricia. Me entusiasma que estés aquí, de verdad, que hayas podido hacernos un espacio en tu agenda, en tus múltiples ocupaciones. Y ya se los había dicho también al grupo quién eras tú, tu perfil. Ya vieron que trabajaste en el caso de este libro en la compilación y el prólogo, que fue un trabajo, como lo dije, también con el de Elena Garro, porque les recuerdo que Patricia, pues su trabajo ha sido de recuperar y de difusión y de analizar, compilar a grandes escritoras, entre ellas Elena Garro, con el libro también de sus obras completas, y Elena Garro, y aquí lo tengo inédito, se me fue el nombre. O Sí, Elena Garro ¿verdad? sin censura. Sin censura, Elena Garro sin censura justamente, y es un trabajo el que tú haces increíble, de dedicación completa, que yo no sé cómo encuentras el tiempo, pero lo haces por tu dedicación a poderle dar lugar a estas grandes escritoras, y pues también como profesora que trabajas como profesora en la Universidad de Nuevo México, que has trabajado con diferentes testimonios de Elena Garro, también tienes una colección ahí en Gedisa de otras autoras como Nelly Campobello y la hermana de Nahui, entonces de diferentes autoras, pues tu trabajo es de recuperación y me alegra muchísimo que hayas podido hacer aquí un espacio con nosotros, Patricia. Y pues también a los del club, ¿no? Que se pudieran conectar hoy, a quienes no se pudieron conectar, pues queda también ahí la grabación para ustedes. Pero a mí me gustaría empezar y luego, si van teniendo preguntas, también pueden ir levantando las manos o comentarios de lo que leímos de tía Carlota, pero a mí me gustaría empezar, no sé si tengas, porque sí estuve leyendo, Patricia, creo que la parte biográfica de Guadalupe de repente queda como un poquito, no tenemos tanta información, ¿no? Porque creo que fue su misma intención de quizás mantenerse en lo privado o en la privacidad. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, porque por ejemplo no me quedaba claro cuánto tiempo, bueno, yo siendo tapatía, pues jalo para mi molino, ¿no? De Guadalajara. ¿Cuánto tiempo estuvo en Guadalajara? Y escuchaba versiones que había muerto en la Ciudad de México y otras que en realidad había fallecido en Guadalajara, entonces ahí tampoco me quedó claro y no sé si tengamos esa información, porque quizás también es información que tampoco tenemos como tan clara. Sí, sí, efectivamente hay muchos misterios en torno a la vida de Guadalupe Dueñas. Em, Parece ser que nació en Guadalajara. En realidad no hay un acta de nacimiento de Guadalupe Dueñas. Nunca, esto bueno, yo he tenido la gran fortuna, o tuve la gran fortuna de entrevistar a diferentes miembros de su familia, entre ellas a su hermana menor, precisamente, a la más pequeña, que ya lamentablemente ya falleció, y ella fue la que me comentó que su papá, es que también imagínense en aquellos años, ¿no? Por ejemplo, no hay certeza en qué año nació Guadalupe Dueñas. De hecho, por eso decidí que en las obras completas, en esta segunda edición, en la segunda edición que creo que es la que ustedes tienen, la que salió este año, decidí poner que nace entre 1908 y 1910, porque de acuerdo precisamente con su hermana menor, entre esos 2 años es cuando ella debió haber nacido, es decir, en los inicios o en los albores o cuando comienza la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, imagínense también en aquella época, ¿no? Era difícil, ¿no? Registrar a los hijos, pero parece ser que el papá simplemente nacían los hijos, las hijas, y no los registraba, ¿no? Esto es lo que se dice en la familia, que ninguna de las hijas de los hijos, sobre todo no sé, los primeros, no los registraron. Yo busqué incansablemente su fe de bautizo, porque también pues el papá era católico de hueso colorado, pero no hemos encontrado absolutamente nada, porque Guadalupe Dueñas se encargó de borrar el año de su nacimiento. Guadalupe Dueñas tenía esa gran preocupación por la edad.
¿no? Que creo que era bastante típico también de la época, ¿no? A una mujer no se le pregunta la edad, es un insulto preguntarle la edad a una mujer. Pues que son conceptos muy patriarcales, ¿no? La sociedad patriarcal quiere que las mujeres permanezcamos siempre jóvenes y bellas y con la imagen de la mujer completamente idealizada, ¿no? Que no envejecemos. Pues bueno, es absolutamente absurdo. Pero era muy típico de la época, porque si analizamos a estas escritoras que producen en esos periodos, digamos, de principios del siglo pasado hasta, pues yo creo que todo el siglo pasado, todas tienen una gran preocupación por la edad y todas se quitaban los años, todas, Elena Garro, bueno, Antonieta Rivas Mercado, no, pero Nahui Olin, la China Mendoza, en fin, ¿no? Era como un leitmotiv. Entonces, pero yo creo que la que se fue al extremo es Guadalupe Dueñas, porque Guadalupe Dueñas se quitaba hasta 20 años, porque decía que había nacido en 1920, ¿no? Entonces, bueno, entonces no sabemos en realidad en qué año. Una de sus sobrinas muy allegadas que vivió con ella desde muy pequeña, Guadalupe Dueñas, después de ella insistirle, ¿no? De que cuándo había nacido, de que le insistía tanto su hermana menor, ella recuerda que había dicho que en 1910. Entonces, por eso opté por poner entre 1908 y 1910. Ahora, lo que sí existe es un acta de defunción. Esa sí la localicé, la tengo, gracias también a una de las sobrinas. Y en el acta de defunción se dice que ella fallece a los 94 años, lo cual quiere decir que, no, que nació en 1908, ¿no? Digamos que podría ser como el año más cercano. Pero sí, en torno a Guadalupe Dueñas, ella fue muy privada, no le gustaba hablar de su vida, lo opuesto a Elena Garro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido más difícil armar la biografía de Guadalupe Dueñas. Y también quizás por su infancia, ¿no? Muy traumática, porque ella se convierte en mamá de todos sus hermanos, sus hermanas, y que ella desde muy temprana edad, desde muy pequeñita, tiene una gran imaginación, un gran poder para narrar, para contar. Ella mencionó en una entrevista que cuando era pequeña juntaba pues a las vecinas, a los niños, en fin, ¿no? A la gente que vivían por ahí cerca y que les contaba cuentos, cosas que ella inventaba y les cobraba, ¿no? En fin, entonces fue siempre muy imaginativa, desde muy pequeñita ya tenía ese gran don. Imagínense, pero en un ambiente en donde la literatura no tenía cabida, ¿no? La única literatura que existía en su entorno familiar era la literatura religiosa, ¿no? Eh, los libros religiosos. Bueno, Sí, y esto que mencionas de que en esa época, justamente en el siglo principalmente del 20 hacia atrás, la edad era importante, era lo que les compartía en la sesión pasada. Por ejemplo, mi abuela siempre cumplía 65 años, nunca pasaba de 60, siempre. Y yo decía, pero es que ya pasaron 10 años y sigue cumpliendo 65, ¿no? Entonces sí es algo, esta parte de la vanidad, de mantener oculta cierta información, de la formalidad, pues también está como muy arraigada ahí. Y esto que mencionabas también, Patricia, sobre Guadalupe, su infancia y la parte de la vida privada, esta parte de la vida religiosa que fue, como decías, que su padre era un católico de hueso colorado, pues es algo que también la marcó mucho a ella. Y la parte de la presencia, por ejemplo, de la soledad, ¿no? Yo en los cuentos lo que encuentro de Guadalupe pues también es una soledad muy grande, pero un mundo imaginativo enorme. Su imaginación, como mencionas, es desbordante y no sé por qué me recuerda, no sé, un poco a Agustín Yáñez, por ejemplo, cuando tiene este libro de Al filo del agua, cómo te describe también la muerte, el entorno, las mujeres enlutadas, un pueblo de mujeres enlutadas, ¿no? Es decir, le tocó vivir también a ella, pues, momentos duros y su relación con la muerte dentro de su poesía, sobre todo, también lo he visto que está reflexionando continuamente en el tema de la muerte, ¿no?
No sé si alguien tenga alguna pregunta. Argentina, adelante, y luego Belkis. Hola, Patricia, un gusto conocerte. Tengo duda de un cuento que fue de los que más me gustó, aparte de La araña, que yo creo que es mi favorito de todos, el de Conversación de Navidad. Ese me dio como muchísima curiosidad por esta forma interesante de hacer un diálogo, pero sin que nadie le conteste, ¿no? Está ahí como que el otro personaje como un fantasma, pero lo que me llama mucho la atención es justo cómo termina, porque se termina la llamada, porque el hombre, supongo, le dice, con tu mujer y las novias de tus hijos, jajaja. Como dices, bueno, ya llegó la arpía, entendido. Dime a prisa en dónde nos vemos. Sí, entonces pasas por mí a las 6, ¿eh? Adiós, mi amor. Entonces, yo tengo mucha duda de saber de si hay como algún registro de esta relación y si hay también por ahí cartas o algún registro epistolar de Guadalupe Dueñas. Sí, muy buena pregunta y muy buena observación respecto a ese cuento. Lamentablemente hasta el momento no hay registro de cartas de Guadalupe Dueñas. Y eso es lamentable, porque a mí lo que me ha dado mucha luz, por ejemplo, para armar la biografía de otras escritoras, entre ellas de Elena Garro, ha sido el epistolario y también los diarios. En el caso de Guadalupe Dueñas, estos cuadernos, que de hecho ya ustedes pueden leerlos, todo lo que ella escribió, todo lo que ella dejó en cuadernos, en libretas, ya está compilado ahí en las obras del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Al menos todo lo que sobrevivió, que resguardan sus herederas, ahí está ya. Pero no hay diarios, por ejemplo, en el sentido de la vivencia, ¿no? De qué hacía, o situaciones que le sucedían, como en el caso, Elena Garro registraba todo, aunque no de manera muy ordenada, pero no importa, ¿no? O sea, son registros que a mí me han dado mucha luz para armar la vida de otras autoras, y las cartas también. En el caso de Guadalupe Dueñas no tenemos esos registros. Ahora, lo que sí sé, también gracias a la información que me han dado sus herederas, sus sobrinas, es que Guadalupe Dueñas se enamoró perdidamente de un hombre casado, y el hombre casado de ella. Entonces, ese es el registro que vemos en ese cuento, ¿no? Esto se me hace sumamente interesante porque a mí me sorprendía como no se casó, ok, que es algo extraño para la época, pero luego que de repente ella dijera como que no, no tuvo pareja en ningún momento, pues yo pienso que esta parte que tenía tan privada de seguro por ahí la tenía muy privada, ¿no? Y podría ser esto que mencionas de que se enamoró de un hombre casado y tenía que mantener esa parte de la privacidad, pues muy, y viniendo de un trasfondo tan religioso. Sí. Sí, se enamoró, o sea, se enamoró varias veces. Yo creo que el primer enamoramiento fue muy joven de un hombre casado. Y después se enamoró otras personas, pero es interesante porque incluso sus sobrinas me decían que porque, que ellas pensaban que Guadalupe Dueñas, su tía, no no se había casado, es decir, no se había concretizado ninguna relación, porque porque se desbordaba en el amor, ¿no? Se desbordaba, que era, pues Muy no. intensa, muy apasionada, muy Sí, entregada. pero exactamente. Se volvía obsesiva, ¿no? Es decir,
se entregaba absolutamente, ¿no? Hacia la otra persona, en complacerla, la hostigaba a la otra persona, que era hostigante. Y yo creo que es por lo que ustedes mencionaban también, esa infancia, ¿no? Esa carencia de amor, esa permanente soledad que ella destila en casi toda su obra. Es una niña que no se sintió nunca amada, nunca comprendida, y obviamente debió haber sido amada, ¿no? Por su padre y su madre, por supuesto. Se dice que si no recibimos amor en la infancia no podemos sobrevivir, ¿no? O sea, sí recibió amor, pero también imagínense una criatura tras otra, ¿no? Su mamá estaba dando a luz constantemente. Ella menciona también en una entrevista que su casa estaba siempre poblada de pañales, ¿no? Porque además no había pañales desechables, ¿no? Eran pañales ya saben, de tela que se lavaban y se tendían y se secaban al sol, ¿no? Entonces, fue una infancia muy dura para ella y yo creo que también por sus intereses, ¿no? Porque ella sí, desde muy pequeñita, tuvo otras inclinaciones, otras inquietudes que no vemos en ninguno de los otros miembros de su familia, o al menos no hay noticia de ello, como en el caso de Guadalupe Dueñas, y que no haya tenido ningún apoyo, ningún respaldo para que ella desarrollara esas curiosidades intelectuales. Lo único que leía eran los libros religiosos. Y también ella menciona que su papá los levantaba a las 5 de la mañana a oír misa todos los días, ¿no? Cuando ella estaba muy pequeñita. Sin embargo, gracias también a un familiar que tenía una colección de cuentos, de los cuentos de aquellas ediciones de la editorial Calleja, que eran cuentos de aventuras, ¿no? Eran aventuras, eran libros para niños. Ella ahí se nutrió de una literatura que no era religiosa, ¿no? y que alimentaba esa curiosidad, ese despertar intelectual al que ella iba enfrentándose. Entonces, sí, efectivamente ella se enamoró de varias personas, pero nunca llegó digamos, ni siquiera a convertirse en novia de alguien o a comprometerse en alguien para llevar a cabo un matrimonio, ¿no? Algo de manera como formal, ¿no? Justamente, Sí. que pues era lo más común en ese momento, formalizar. Sí, sí. Pero mira, es muy Ella iba interesante. viendo como todas sus hermanas se iban casando, ¿no? Una tras otra, todas sus hermanas se casaron, digamos, en el caso de las mujeres, ¿no? Los hombres también, obviamente, varios de los varones fallecieron jóvenes, pero veía cómo sus hermanas se iban casando, iban teniendo hijos, y ella se iba convirtiendo pues más bien ya en mamapita, ¿no? En la madre de sus sobrinos también. Ujú. Muy Sí. bien, gracias. Creo que seguía Belkis y luego Rodrigo. Hola Patricia, hola, hace mucho te conocí en el 2008, viniste acá a Tijuana a presentar el libro de Elena Garro, no sé si te acuerdas de mí, fuimos a cenar ahí el TGI Fridays con Hermen Mendoza y Verónica Tusquets, ahí andábamos toda la bola. Ay, sí, claro que sí, ya me acordé. Oye, pues qué gusto verte y saludarte, Belkis. Igualmente a ti, me encanta. Qué Pues pequeño mira, es el mundo. ¿verdad? ¿Hace cuántos años ya? Ya sé. Como 14. Ay, sí, qué locura, pero estás igualita. Yo no, pero bueno. Pero me da No, gusto yo verte, también. saludarte, la verdad sí. Y mira, yo mi pregunta es esta, para ti. Ok, ¿por qué la literatura de Dueñas no trascendió como la de Rosario Castellanos, como la de Elena Garro, siendo que ella era una extraordinaria cuentista que publicaba en varios suplementos culturales y que en realidad ya ves cómo se rodeó de gente como estuvo cerca de Rulfo, Jaime Sabines, Efraín Hernández, con José Orreola, todo eso?
¿Cuál fue la razón para que la crítica le hiciera a un lado? Mis dos opciones en lo que estoy investigando es ¿por qué fue cuentista y nunca sacó la novela? ¿O debido al canon de la literatura de aquel entonces? No sé, a ver. Muy bien dicho, Belkis, porque efectivamente Guadalupe Dueñas fue una escritora muy reconocida desde mediados de los años 50, cuando ella se da a conocer, cuando ella publica sus primeros cuentos en 1954 en la revista Ábside, y ese mismo año se publica una plaquette, y después, en 1958, nada menos que el Fondo de Cultura Económica le publica su primer libro, Tiene la noche un árbol, en el 58. Al año siguiente gana el premio, ¿no? José María Vigil, del estado de Jalisco, de Guadalajara. Pero Guadalupe Dueñas obviamente va a hacer toda su carrera, sí, efectivamente, en la Ciudad de México, y va a ser amiga, van a promover su obra desde Emanuel Carballo, Alfonso Reyes, el mismo Octavio Paz también fue amiga cercana de Octavio Paz, Rosario Castellanos. Guadalupe Dueñas y Rosario Castellanos fueron amiguísimas, íntimas. Es más, yo creo que ustedes ya leyeron que Rosario Castellanos salió vestida de novia para casarse de la casa de Guadalupe Dueñas. En fin, bueno, Guadalupe Dueñas estaba en el candelero. Publicaba no solamente los mejores suplementos culturales, la publicó el Fondo de Cultura. Sus cuentos eran antologados, no solo antologías mexicanas, sino extranjeras, traducidos a otros idiomas. Todo esto me refiero en los años finales de los años 50 o mediados de los años 50 y en los años 60, ¿no? Lo que pasa es que hay varias razones. Es que miren, Guadalupe Dueñas en primer lugar, era muy perfeccionista. Ustedes ya vieron la belleza del lenguaje de Guadalupe Dueñas. Y como dijo Andrea, un lenguaje sumamente lírico, poético, pletórico de imágenes, muy originales, ¿no? Porque en realidad Guadalupe Dueñas lo que quería hacer era poeta. Ella quería ser poeta. Pero el padre Méndez Plancarte, que era su guía espiritual, le dijo que no, que ella no le apostara a la poesía, que le apostara a la narrativa, ¿no? Entonces Guadalupe Dueñas guardó sus poemas, pero su prosa es prosa poética, ¿no? Cada cuento yo creo que es un poema. Bueno, entonces, por un lado, vamos a tener que es muy perfeccionista. Trabaja y trabaja y trabaja y retrabaja cada uno de sus textos. Entonces, obviamente toma tiempo. Y luego, cuando publica Tiene la noche un árbol, que tiene una gran recepción, que recibe una crítica sumamente halagadora, entonces Guadalupe Dueñas tiene miedo de publicar el siguiente libro, ¿no? Porque la crítica es terriblemente destructora en México, ¿no? Ella tenía miedo de que al publicar el segundo libro la fueran a comparar y la fueran pues sí, a criticar, ¿no? Y fue efectivamente lo que sucedió. Del 58 hasta el 76, que publica el segundo volumen de cuentos, que es No moriré del todo. Efectivamente, si ustedes ven las reseñas, estoy trabajando ahorita estoy trabajando otras cosas de Guadalupe Dueñas en donde quiero entregarles a ustedes todo lo que he compilado, entrevistas con Guadalupe Dueñas, lo que se escribió sobre ella, en fin, un rescate que estoy haciendo. Pero ahí ustedes pueden ver cómo efectivamente cuando sale No moriré del todo, los críticos de una manera realmente alevosa y malvada, le empiezan a comparar con Tiene la noche un árbol y empiezan a hacer comentarios negativos, lo que precisamente ella había predecido, ¿no? Porque lo había visto. Guadalupe Dueñas se movía ya en ese círculo de intelectuales, ya lo había visto con sus colegas, con otros compañeros, ¿no? Bueno, entonces, esto va posponiendo también que salgan sus otras obras y prácticamente que deje
que deje de publicar, ¿no? Porque después de 1976, bueno, al año siguiente aparecen sus Imaginaciones, estos ensayos, ¿no? Retratos que hace sobre autores, que son muy bellos también, y de ahí prácticamente desaparece del escenario. Pero aquí hay otro factor, que es el factor político, porque Guadalupe Dueñas era muy amiga desde la adolescencia e infancia de Margarita López Portillo. Y cuando recibe el dedazo, porque no hay que decir que ganó las elecciones, a José López Portillo, cuando él llega a la presidencia, y ustedes saben que designa a su hermana, ¿cuál era el puesto? Directora de radio y cinematografía, bla, bla, bla. Pues Guadalupe Dueñas, Margarita López Portillo la invita a trabajar, a colaborar con ella, y Guadalupe Dueñas va a colaborar y va a trabajar y va a estar muy cerca de Margarita López Portillo durante el sexenio. Entonces, eso fue lo que la decapitó. Y esto es terriblemente injusto, ¿no? Porque ahora sí que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Porque todos esos escritores y esos intelectuales que la catalogaron, que la etiquetaron, que la digamos, eliminaron de la vida cultural, atacándola, criticándola por estar al lado coludida con el poder, ¿no? Coludida con el poder, pues, por favor, si todos esos intelectuales del canon siempre han estado pegados al poder, ¿no? Y bueno, entonces, pero claro, Guadalupe Dueñas también, pues, por ser mujer, ahí tenemos todas las cuestiones de la sociedad patriarcal, ¿no? Y de las injusticias que ha habido en torno a ellas. Entonces, Guadalupe Dueñas, por un lado, es esta perfección que hay en ella, este temor, ¿no? A ser criticada, a que su obra no sea bien recibida. Y por otro lado, pero yo creo que el factor político fue el más importante. Y hay otro más, que también la criticaron mucho por haber trabajado para la televisión, para Telesistema Mexicano, pues ya saben, ¿no? Que después es lo mismo, no es Televisa, pero se llamaba Telesistema Mexicano, allá en los años 60, cuando ella comienza a trabajar con Ernesto Alonso y que hace telenovelas, etcétera. Entonces, estos elementos son los que van a contribuir a digamos, a esta desaparición del medio cultural de Guadalupe Dueñas, sobre todo en los años, digamos, finales de los 70, ¿no? Porque ella, en los años 50, cuando ella comienza a producir, y en los años 60 y parte de los 70, ella está en el candelero y es sumamente reconocida, publicada, etcétera, etcétera. Se mueven de veras entre la crema y nata de la intelectualidad mexicana y muy querida por sus colegas, ¿no? Pero comienza, digamos, ya ese desprestigio cuando llega al poder López Portillo. También me recuerda lo que le pasó a Elena Garro en el 68, justamente por estar con la parte de la política, involucrada en la política, pues luego fue pues acusada de cosas injustas y relegada, y se tuvo que ir al exilio. Elena Garro se fue fuera del país y Guadalupe pues estuvo en su casa, ¿no? En las cuatro paredes, como dice. Y además, lo más terrible en el caso de Guadalupe Dueñas es que Guadalupe Dueñas en realidad no se inmiscuye en la política, ¿no? Como Elena Garro. Elena Garro sí es una activista política y social, pero Sí. Guadalupe Dueñas en realidad colaboraba con Margarita porque Margarita López Portillo
Era, obviamente, no tenía el bagaje cultural, intelectual. Guadalupe Dueñas fue una mujer muy culta y fue autodidacta. Fue una gran lectora, gran conocedora de la literatura, no solo mexicana contemporánea, sino también de la literatura, de los mejores escritores, autores de la literatura clásica universal. Se nota en su lenguaje, se nota en el manejo de su escritura, ¿no? No es una escritora light. Guadalupe Dueñas no es una escritora fácil de descifrar. Es decir, tiene una gran cultura detrás de ella. Y esa cultura, ese conocimiento y ese carisma de Guadalupe Dueñas es lo que va a explotar Margarita López Portillo, porque Margarita no lo tenía, ¿no? Entonces, ella muy astutamente la invita a colaborar con ella, pero porque Guadalupe Dueñas va a ser una especie de su, embajadora, vamos a decirlo, ¿no? La va a ayudar, la va a asesorar, va a ser como una asesora, va a ser como asesora de Margarita López Portillo en todos sus viajes. Se le va a pasar viajando con ella por todo el mundo, pero Guadalupe Dueñas en realidad no se inmiscuye en la política, me explico, ella no hace política. Entonces fue muy injusto lo que hicieron con ella, sobre todo porque esos intelectuales, pues todos han estado siempre recibiendo prebendas del poder, ¿no? Si no, no estarían en el canon, porque en México así es, lamentablemente, ¿no? Estás en el canon porque estás coludido con el poder, porque no haces crítica o porque complaces al poder. Y recibiendo parte del poder o como embajadores incluso del mismo poder, ¿no? Entonces, Sí. es muy interesante esto que nos mencionas, Patricia, y cómo me gustó mucho lo que dijiste sobre su lenguaje lírico, poético, lleno de imágenes, y que cada cuento es un poema, es algo que también como tú dices, sus referentes literarios son importantes y esta parte también que mencionabas que ella fue autodidacta, ¿no? Que sí tuvo la oportunidad de entrar a algunos cursos, diplomados, estuvo con Juan José Arriola, con Yáñez, incluso lo que tengo entendido que aparecía aquí en el libro de obras completas, pues que ella también organizaba algunos cursos, ¿no? Entonces era una mujer, pues, muy inteligente Sí, y preparada. sí. Muchas gracias. Rodrigo creo que tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, Rodrigo. Rodrigo, adelante. Sí. Sí, sí, bueno, antes que nada, igualmente dar testimonio de la gran invitada que es Patricia. Aquí tengo un libro que escribió sobre Nahui, Oh, yeah. buenísimo. Sí, que sí. está, no, es un lujo de libro. Ahí luego les mando foto en el chat. Hace 10 años que lo compré y pues es una maravilla que rescata a Nahui Olin, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de Guadalupe Dueñas. Y mi pregunta va un poco en el sentido de lo que ya, lo que acaban de comentar. Pues justo en el cuento que acabamos de leer, a mí una de las cosas que me encantó fue la voz que le da a la tía, ¿no? O sea, es una voz completamente auténtica y como de estas tías que solíamos escuchar, ¿no? Estas tías mayores de la casa y todo lo que decían y cómo lo decían, pues es tal cual como lo hace la tía Carlota. Se dice fácil, pero yo creo que plasmarlo por escrito, pues es un talento. Pero al mismo tiempo vemos lo que bien acabas de mencionar, pues un lenguaje muy prolífico, muy rico, ¿no? Es hasta sorprendente. Ya no lo vemos. Los escritores, No, escritoras, no, lo que sea, contemporáneos, no. jamás, ¿no? Eh, y en ese sentido, y como lo que acabas de mencionar, que fue autodidacta, que se nutrió de literatura religiosa y después también con algunos cuentos eh, para niños que encontró literatura infantil, pero imagino que posteriormente, como bien lo dijiste, leyó más, ¿no? Y de todo. Mm. No sé si nos podrías indicar
ella, ¿quién dijo que le gustaba, qué le gustaba leer, a quién leyó que le impresionó, o no sé, sus influencias más directas o indirectas, ¿cuáles son? ¿No? Sí, bueno, pues obviamente Edgar Allan Poe, uno de sus poetas favoritos era Ramón López Velarde. De hecho, en las imaginaciones lean el texto que ella le dedica a Ramón López Velarde. Leía, obviamente leía a Octavio Paz, a Luis Cernuda, poeta español. Em, Fíjense que ahí en las obras completas ustedes pueden ver el trabajo de Guadalupe Dueñas como editora, colaboradora de la revista Quena, que mencionó Andrea. Ella trabajó ahí en esa revista durante 7 años y en un trabajo de difusión, ¿no? Precisamente para educar, para darle a las mujeres otro tipo de lecturas. Y vean ahí todo lo que ella, todos los intereses, ¿no? de Guadalupe Dueñas. Ahí podemos ver qué autores le interesaban, a quienes difundía ella, ¿no? Y bueno, ahí aparece obviamente Octavio Paz, Luis Cernuda, Sor Juana Inés de la Cruz, en las imaginaciones. En fin, su universo es sumamente amplio. Y otra cosa que yo quiero mencionar es que eh, Guadalupe Dueñas, no, cuando ella se dedica a hacer las telenovelas, por lo que la criticaron tanto, hay que tener en cuenta que ella, su propósito era escribir para la televisión, pero elevar el nivel de la televisión. No hacer estas telenovelas melodramáticas, ¿no? De puros clichés. Al contrario, ella trabajó mucho convirtiendo obras o cuentos de diferentes autores o leyendas, las llevó a la televisión. Entonces, en ella había una profunda preocupación, perdón, por hacer por elevar el nivel para los televidentes, ¿no? Y eso nunca se dice. Ustedes saben que ella escribió la famosa telenovela, ¿no? De Maximiliano y Carlota. Y era realmente tan crítica de lo que fue ese momento, ese periodo en la historia de México, que le causó la censura, porque el gobierno mexicano, digamos, el sistema mexicano quería que, digamos, hiciera un ensalzamiento de, no sé, de la figura de Benito Juárez o qué sé yo, sin presentarlo también con sus fallas, con sus errores, en fin, todo, es decir, presentar una historia oficial, ¿no? Y Guadalupe Dueñas no lo hizo así. Bueno, fue tan bien recibida la telenovela, tan bien vista, que tuvo también repercusión en otros países en Europa, ¿no? La compraron, pero después la enlataron, ¿no? La enlataron. Para aumentar nuestra lista estratosféricamente más. ¿Perdón? Creo que se activó. Sí, se activó el micrófono. sí, preguntarte nada. Osvaldo, se está activando tu micrófono. A ver, creo que ya. No, Perdón que te interrumpimos, Patricia. Esta no. parte que mencionabas de Maximiliano y Carlota, creo que también es una parte interesante que he visto con algunas autoras, o bueno, siempre me gusta espejear, ¿no? El interés que tenía Guadalupe Dueñas a estas figuras históricas, como lo llegó a tener Elena Garro con la parte de Anastasia y los zares rusos y la desaparición de Anastasia y que creía que era Greta Garbo, ¿no? En realidad luego estas grandes escritoras se terminan
apasionando y interesando por grandes figuras dentro de la historia. Y la parte que mencionabas de imaginaciones, donde habla de Sor Juana, por ejemplo, es evidente y es muy claro que Guadalupe leyó Primero Sueño de Sor Juana. Cómo hacer todos los guiños a Primero Sueño, este poema de Sor Juana, que nos habla sobre la llegada de la noche y el adormecer del cuerpo y la búsqueda del conocimiento. Ahí vemos que Guadalupe pues leyó de eso y muchos otros grandes autores, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo las invito a que lean en obras completas, porque ahí está toda su hemerografía, a qué autores, a qué autoras ella leía o leyó y a quienes difundió, sobre todo como editora de la revista Quena, ¿no? Y también cómo ella hace una revisión de las, sobre todo de las figuras femeninas históricas, ¿no? Cómo las trae, las pone sobre la mesa y hace y realiza una mirada diferente, es decir, trata de indicar que estas mujeres que han sido maltratadas por la historia, eh, cómo ella las reivindica, ¿no? Con una o dos, tres frases, no necesita, porque Guadalupe Dueñas, otra de las grandes características de su escritura es la síntesis, ¿no? La brevedad. Entonces, con dos, tres líneas, ustedes se dan cuenta que está deconstruyendo la historia oficial en contra de estas mujeres que han sido vilipendiadas por la historia, ¿no? En fin, yo los invito, en las obras completas ahí están todas esas publicaciones que ella realizó como editora de Quena. Sí. A ver, Sí. Osvaldo, a ver si ya puedes abrir tu micrófono, es que creo que se escucha como doble eco. Sí, es que creo como que no se oye bien, entonces por No, se eso escucha como un doble eco. sí. Sí, bueno, Sí, no sé si te ahí me escuchamos. escucha. Sí, ya. Ah, sí. No, es que había puesto ahí en el chat, nada más preguntaba de esto que comentaba de la novela de Maximiliano de Carlota, en qué año fue o en qué época fue. En 1965. Ok. 65. Ujú. Gracias. Sí, esta Gracias. parte que mencionas de su participación, creo que también hizo una adaptación de Inés Arredondo, no sé si de Tsunamita o alguno de los cuentos de Inés Arredondo, ¿verdad? De Si eso mal no no tengo recuerdo. noticia, de eso no Ajá, tengo noticia. Lo que tengo noticia es que cuando, o sea, Guadalupe Dueñas, perdón, recibió la beca, ¿no? Del Centro Mexicano de Escritores, fue becaria del 61 al 62. Y cuando termina la beca, pues se quedan sin ese ingreso. Cuando ella recibió la beca, también la recibió Inés Arredondo, que era mucho más joven que Guadalupe Dueñas, Vicente Leñero, ¿no? Y otros escritores. Entonces, Ernesto Alonso le propone a Guadalupe Dueñas hacer televisión para Telesistema Mexicano y ella invita a Vicente Leñero y a Inés Arredondo a trabajar para la televisión y ellos lo hacen, ¿no? Pero después Vicente Leñero e Inés Arredondo dejan la tele, Guadalupe Dueñas no, ella continuó trabajando para la televisión por un buen tiempo, ¿no? Por un buen periodo. Y bueno, nada más les quería leer algunas de las autoras o de las mujeres o de los escritores que a ella le interesó escribir, ¿no? O trabajar sobre ellos. Mesalina, ¿no? Personajes históricos, Mesalina, Paul Geraldi, poeta, Lucrecia Borgia, Vicente Alexandre, poeta español, Madame du Barry, Concha Urquiza, ¿no? La poeta, Lola Montes, Ramón López Velarde, Catalina de Rusia, Enrique González Martínez, Ninón de Nenclos, Gustavo Adolfo Becker, Ana Bolena, Lady Hamilton, Sarah Bernhardt, la famosa actriz del cine mudo,
la emperatriz Josefina, Salomé, Matahari, María Valesca, Emily Dickinson. Ella fue una gran admiradora de Emily Dickinson, ¿no? La poeta estadounidense. León Tolstoy, José Gorostiza, Abraham Lincoln, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Pellicer, Federico García Lorca, también fue una gran lectora y profunda admiradora de Lorca, Salvador Novo, Simón Bolívar, Santa Rosa de Lima, Madame Curie, Pablo Picasso, Giuseppe Verdi, y bueno, entonces se dan una idea de que su mundo es amplio, multifacético y toca todas las bellas artes, ¿no? Era una mujer pues muy inquieta, ¿no? Muy inquieta y por el gusto, pues por la sabiduría, ¿no? Sí. Como muchas otras escritoras, como Sor Juana, empezando por ahí. Piero, veo que tienes la mano levantada, adelante. Me encanta. Sí, muchas gracias, muy amables. Bien. Sí, con mucho gusto. Patricia, un gusto saludarte, conocerte. Yo por aquí tengo también tu libro de Elena Garro y pues estoy encantado de conocerte, de saber de ti. Gracias por compartir este rato con nosotros. Yo te quería preguntar por su poesía. Estoy viendo aquí en el libro de las obras completas que es una obra inédita. Mencionabas también hace rato que se consideraba también como poeta. Debió de haber sido un descubrimiento muy interesante. Veo que aquí no son más de 50 páginas o es una aproximación de páginas. ¿Ha merecido alguna atención de parte de la crítica? ¿Qué hay de interesante en estos textos que a mí me interesaría mucho reconocerlo? Mil gracias. Pues mucho gusto igualmente, Piero, mucho gusto en conocerte también. Sí, efectivamente, la poesía de Guadalupe Dueñas hasta el momento en realidad ha pasado desapercibida, ¿no? Y miren que ya estamos en la segunda edición de las obras completas. La primera edición salió en el 2017. Este año, afortunadamente, el Fondo de Cultura está haciendo un excelente trabajo. Hay una gran atención y preocupación por rescatar a estas escritoras que, pues las llamadas del medio siglo, ¿no? Aunque Guadalupe Dueñas todavía no despega del todo, por ejemplo, en comparación a Amparo Dávila, que Amparo Dávila también estuvo muy marginada. Afortunadamente, Amparo vio el renacimiento del interés en su obra antes de dejarnos, ¿no? En el caso de Guadalupe Dueñas ha habido todavía una mayor reticencia. Yo creo que todavía siguen influenciando esos factores que yo les mencionaba, ¿no? Por otro lado, lo que tú dices de la poesía, efectivamente para mí fue una gran sorpresa cuando descubrí que también había escrito poemas. Estos los escribió ella en sus cuadernos. Esto forma parte del acervo que conservan las sobrinas herederas de Guadalupe Dueñas y tuve la gran fortuna de trabajar con ellas y de rescatar la poesía, porque desde mi punto de vista, todo lo que dejan estos autores que en vida no lograron publicar por una razón o por otra, para mí como investigadora forma parte de su cosmos y nos ayuda a entender mejor la obra de estos autores o autoras, ¿no? Hay personas que están en contra de que publiquemos, a veces hay críticas bastante fuertes, ¿no? De que se publica hasta, no sé, hasta la notita del doctor o qué sé yo, pero para mí es importante. Y los poemas, obviamente, ustedes lo pueden ver, que no, los poemas, muchos de ellos no están trabajados, retrabajados, algunos en realidad como que no concluyen porque ella no pensó publicarlos. Ella pensaba que eso nunca nunca iba a salir a la luz, porque era lo que le había dicho el padre Méndez Plancarte, y ella muy obediente, pues no lo hizo, ¿no? Ay, perdón, creo que me salí. No, Perdón. pero sí te seguimos viendo y escuchando. Tal Perdón, vez se te perdón, cerró la perfecto. ventana. Sí, sí. Entonces, lamentablemente, Piero,
hasta este momento no ha habido en realidad crítica o comentarios o notas o artículos, ¿no? Que estudien con, pues digamos, la profundidad que se merecen la poesía de Guadalupe Dueñas. Pero no solo han ignorado su poesía, también han ignorado su novela, ¿no? La novela, sí, la novela, ¿no? Memoria de una espera, que a mí me parece extraordinaria, está ahí en las obras completas, que Guadalupe Dueñas ¿Esta novela escribió sí esta la novela, publicó? Sí la ¿eh? publicó, perdón que te interrumpa. ¿Sí publicó la novela o no? No, nunca Ok, la publicó. Nunca ok. la publicó, la escribió del 61 al 62 cuando tuvo la beca. Y recuerden que los becarios del Centro Mexicano de Escritores, su compromiso era terminar el proyecto que habían propuesto, ya hubiera sido una novela, un poemario, una colección de cuentos, y tenían que entregarlo al centro para que se publicara esa obra. Guadalupe Dueñas siempre pospuso la publicación diciendo que la iba a arreglar, que la necesitaba afinar, que la tenía que retrabajar y total que pues nunca la publicó, nunca. Ese mecanoscrito lo tenemos, lo conservamos gracias a que el Centro Mexicano de Escritores, cuando desaparece, entrega o dona todo su acervo a la UNAM. Entonces, el mecanoscrito, el original, digamos, lo pueden ustedes ver en la universidad, en la UNAM, ahí está. Y ahí fue donde lo encontré, ahí fue donde lo solicité, lo pedí, hay un trámite que se hace para verlo, para tener acceso a él. Y luego ya, claro, obviamente con el acuerdo de las herederas, de las sobrinas, la publicamos, pero Guadalupe nunca la publicó en vida. Y de hecho ella le había cambiado, el título original es Memoria de una espera, y ella en muchas entrevistas posteriores, allá de los años 70, 80, ella le cambió el título, le había puesto máscara para un ídolo, si mal no recuerdo, pero yo le dejé el título original, ¿no? Memoria de una espera. Entonces, han ignorado la poesía, la crítica ha ignorado su poesía, ha ignorado también su novela, ¿no? Falta todavía un mayor acercamiento, ¿no? Hacia la obra de Guadalupe Dueñas. Es como si ella solo hubiera escrito Tiene la noche un árbol. Es lo mismo con Elena Garro, es como si solo hubiera escrito Los recuerdos del porvenir, ¿no? Y en el caso de Guadalupe Dueñas es como si solo hubiera escrito Tiene la noche un árbol. Y Guadalupe Dueñas pues es mucho más que eso. Sí, y que afortunadamente, pues gracias a tu trabajo podemos tener esta novela que bien mencionas, que está justo en obras completas para quienes lo tengan en la página 665. Y pues aquí lo encontramos, ¿no? Es decir, por lo menos este trabajo se está haciendo y ahora lo que falta es lectores como nosotros seguirla leyendo, recomendándola, platicando, y este trabajo que tú haces justamente de seguir compartiendo, dando charlas, los clubs de libro, como participando en el día de hoy, pues no nos queda más que agradecerte, Patricia, por tu tiempo, y también a los demás por haber estado aquí, por haber participado, y como siempre les digo, en el club no alcanzamos a leer toda su obra, ojalá y pudiéramos, pero por lo menos nos deja esta semillita y esta inquietud para seguirla leyendo a estas autoras, que principalmente estamos leyendo autoras, que leemos mes con mes, pues que nos quede ahí la semillita para seguirlas leyendo, recomendando y comentando. Pues no sé si nadie Es más muy tiene importante, es alguna muy cuestión, importante. Patricia, adelante. No digo que es muy importante la labor que hacen ustedes también en este tipo de eventos, ¿no? Que son como talleres literarios o como círculos de lectura y la participación de todas y todos ustedes, porque así es como nos, nos vamos acercando a estas autoras. Yo, por ejemplo, yo estudié letras, yo estudié literatura
Y cuando terminé la carrera de literatura, obviamente no tenía ni la más remota idea quién era Guadalupe Dueñas, nunca la leí en la carrera. Y miren que yo estudié letras del 74 al 78. O sea, Guadalupe Dueñas estaba en ese momento en el candelero, ¿no? La había publicado el Fondo de Cultura Económica, que no es cualquier editorial, ¿no? Y además Joaquín Mortiz, también una de las editoriales más prestigiosas en aquellos momentos en México, también fue la que publicó su segundo libro. Entonces, claro, ahí tenemos también el otro problema, ¿no? Del canon masculino apoderándose de todo. Yo, cuando llegué a la Ciudad de México en 1980, fue Gustavo Sainz, ¿no? Yo creo que quizás a ustedes espero que hayan oído hablar del escritor Gustavo Sainz. Él era el director de la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo llegué a colaborar ahí con él. Y una vez caminando por las calles, ahí en el centro de la Ciudad de México, pasamos por una librería y entramos y tenían ahí Tiene la noche un árbol, por supuesto, y me dijo, ¿has leído a Guadalupe Dueñas? Le dije, no sé quién es. Me dijo, pues tienes que leerla. Y en ese momento compré el libro, ¿no? Entonces, así es como esto crece, ¿no? La labor, el trabajo de ustedes, lectoras, lectores, entusiastas de la buena literatura, es pasar la voz, ¿no? Correr la voz. Y si en este momento no pueden comprar las obras completas, bueno, pues les doy permiso, saquen una fotocopia de un cuento, ¿no? Y mándenselo a una amiga o un amigo, y ya cuando tenga posibilidad compra las obras completas. Y así se va haciendo la cadenita, ¿no es cierto? Porque cuando los autores, las autoras, por una o por otra razón, han permanecido marginados o han tenido una leyenda negra, pues ahora ya tenemos las redes sociales, ya tenemos el Zoom, ya tenemos estos eventos virtuales y podemos todos poner nuestro granito de arena, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Si hay alguna pregunta en el futuro, pues por ahí me la escriben. Si alguien se quedó con alguna pregunta para ya no entretener, porque creo que también el horario donde está Patricia es más tarde de lo que es para nosotros. Estamos igual, ¿Sí es tenemos la igual? misma Yo pensé hora. que no, era Sí. una hora más. De todos modos, si alguien se quedó con alguna o al rato se le ocurre alguna pregunta, me la pone en el grupo de WhatsApp y se la hago llegar a Patricia con mucho gusto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Mi Gracias, querida Patricia. Adri, también, ya, perdón, búsquenme, yo estoy en Facebook, casi siempre estoy pendiente de los mensajes que me manden por el Messenger y yo les respondo igual o a través de Andrea, con todo gusto, con todo placer. Muchas Y gracias. te encontramos en Instagram y en Facebook como Patricia Rosas, ¿verdad? ¿Lopategui? Patricia Rosa Lopategui, sí. Ujú. Sí, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y en Facebook. Y también en Sí. tu página de YouTube, pues hay varios videos, entrevistas, porque no hay, y me quedo ya nada más para cerrar, Patricia, no hay ninguna entrevista en cámara que le hicieran a Guadalupe, ¿verdad? Porque yo estuve buscando y no encontré. No, Ok, lamentablemente no. Por lo mismo, porque Guadalupe Dueñas, acuérdense que se recluyó, ¿no? Hubo varios eventos desfavorables, muy malas situaciones que ella vivió, y entonces ella decidió ahora sí que dejar el mundo de la perduta gente. ok. Sí, porque sí estuve buscando y dije, tal vez tú nos puedes dar luz, pero no. Pues bueno, este trabajo que también dices que por ahí estás haciendo con artículos y todo, ya lo Sí. estaremos esperando y estaremos al pendiente. Y de nuevo, pues muchas gracias, Patricia. Les recuerdo las obras completas y el mes de julio ya les estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp quién será nuestro autor o nuestra autora del próximo mes. Pero como siempre, descansamos el próximo martes y retomamos actividades el martes 9 de julio, ¿va? Nada más como anuncio general. Y de nuevo, pues muchísimas gracias, Patricia.
Muchas gracias a ti, Andrea, y a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Patricia, gusto saludarte. Gracias. Bye. Mucho Gracias a gusto, todos. Elki. Mucho Igualmente, gusto. igualmente. Gracias. Gracias a todos, gracias, Andrea. Bye bye, que pasen buena noche. Bye.